video de hoy, familia, comienza aquí en La Novia del Mediodía. Ya estamos casi en los límites de La Habana, o sea, ya después de aquí, un poquito más allá, se encuentra la provincia de Artemisa, pero ya sé que hace tan lejos, del centro de la ciudad. Pues déjame decirles que vamos a intentar hoy llegar a Bauta. Nunca he estado en Bauta, es un poblado que se encuentra limítrofe ya con La Habana también. Pero primero tenemos que llegar a Punta Brava y desde aquí se supone que se cogen los carros que van hacia esa zona. Yo estoy intentando, llevo aquí alrededor de 20 minutos más o menos y no he logrado coger ninguno. No sé por qué no paran, no estoy seguro si es aquí, pero bueno, miren, también se encuentra Punta Brava, Cubatao y hacia allá San Antonio de los Baños, que es el pueblo donde yo nací y viví muchísimo tiempo. Miren La Novia del Mediodía. Es un sitio muy famoso aquí dentro de La Habana, ya que bueno, se conecta hacia la autopista de La Novia del Mediodía, a muchísimos pueblos cercanos también. Hacia allá también, bueno, que se encuentra al oeste de La Habana, muchos lugares conecta esta vía. Pero estoy intentando, bueno, como bien les dije, parar algo y nada, no he tenido suerte. Yo no sé si algunos de ustedes conozcan el poblado de Bauta, pero al menos yo no lo conozco. De hecho, cerca ahí sé que se encuentra Playa Baracoa, que quiero grabarles un video ahí, pero vamos a ver si tenemos suerte en llegar a Bauta. No sé. Yo no sé de hecho ni siquiera cómo se llega a Bauta. Yo estoy intentando llegar a Punta Brava y supongo que de Punta Brava sacan máquinas para Bauta, ya que se encuentra bastante cerca. Entonces deseenme suerte con la tarea, la misión de hoy. Es que también cerca de aquí se encuentra la mansión de Fulgencio Batista. Ustedes recuerdan ese mítico video que yo les grabé a ustedes recorriendo el interior de Cuquín, la finca de campo de Batista. Un video que no te puedes perder por nada del mundo y que te estaré dejando por aquí abajo por la descripción. Se encuentra bastante cerca de aquí. Y bueno, nada, uno de los videos que más ilusión me ha hecho grabar, ya que era un sitio que nunca había sido mostrado en YouTube. Ya hemos llegado a Punta Brava, también primera vez mía en este pequeño pueblito, bueno, que forma parte de La Habana, pero en realidad no luce mucho, o sea, no parecen estar como en La Habana, parece un pueblo de estos de Artemisa, de Mayabeque, aunque bueno, les digo que ya casi estamos ya en la provincia de Artemisa. Ya justo después de aquí se encuentra Bauta, que ya forma parte de otra provincia. Pero miren las primeras impresiones del pueblito. Vamos a coger ahora la carretera central que se encuentra hacia allá abajo, porque sí, ahora viendo en el mapa me di cuenta que este pueblo está atravesado por la carretera central. Mire que la carretera central pasa por diferentes pueblos y por diferentes lugares. No hay mucho que mostrar aquí, ¿sabes? No es como un pueblo que haya muchos lugares de interés turístico. Bueno, histórico, cerca de aquí sí sé que se encuentra el lugar de descanso de Antonio Maceo, uno de los héroes más importantes de las luchas por la independencia de España. Bueno, Maceo, que es cubano, por supuesto que va a conocer a Maceo. Pero fuera de eso, bueno, si hay alguien que conozca algún otro lugar histórico por acá, que me lo deje por ahí abajo por los comentarios. Yo estuve haciendo una búsqueda y no encontré mucho, la verdad. Pero sí sé que acá se encuentra un parque donde hay paradas que conectan a este lugar con diferentes sitios de la ciudad. Un parque que tiene una glorieta súper bonita en el centro. Miren esto, miren la glorieta, qué bonito. Y estos días, como está lloviendo bastante, que aunque no lo parezca, pueden darse cuenta en las carreteras y que se encuentran un poco húmedas las calles. Hasta ahora mismo estaba lloviendo y ya de pronto salió el sol y así se pasa todo el día. Está siendo bastante complicado grabar durante esta semana. También parece que hace media hora no estaba lloviendo. Miren eso, ya las nubes se fueron y está el cielo azul como si nada. Pero como está lloviendo mucho, miren qué lindo se encuentra el césped. O sea, todo está verdecito, todo está con las flores. Vamos a llamarlo, esto viene siendo como la primavera aquí en Cuba. Aquí en Cuba no hay como estaciones del año muy marcadas, pero al menos la naturaleza sí se ve bonita. ¿Sabes? La primavera en Cuba se está notando un poco. Y miren esta glorieta con sus mosaicos aquí abajo, edificios, miren, esta parece que era como la logia masónica del pueblo. Dice Fraternidad Constancia y el símbolo de los masones en el medio, que es de 1879 a 1931. Miren qué linda. Wow. En pocos pueblos de Cuba he visto que hacen como estas glorietas, y es que antiguamente ahí es donde tocaban bandas, siempre se hacían en los parques principales del pueblo, ya que, bueno, por ejemplo, los fines de semana tocaban bandas ahí, daban conciertos, hacían actividades. Ahora no sé si todavía se mantenga esa tradición, pero sí sé que antiguamente, por ejemplo, en el poblado de Quibicán y en otros pueblos de Cuba se encuentran las glorietas. Creo que hemos conocido Punta Brava, ahora me toca ver cómo llegamos a Bauta. Vamos para la carretera central, vamos a ver si por ahí pasan máquinas que van a Bauta, algo tiene que haber,
son pueblos que están casi al lado, o sea, literalmente son 6 minutos en carro. Espero que no sea un problema para mí llegar a Bauta. Ya les comentaré ahora cuando lleguemos a la carretera central. Oigan y bienvenidos a Bauta. Miren el poblado. Igual por la carretera central. Ya cogimos una máquina que costó 100 pesos desde Punta Brava hasta aquí. Y estas son las primeras impresiones que tengo del pueblo. Típico pueblito, es que todos los pueblos en Cuba son muy similares. O sea, hay muy pocos pueblos que realmente por su historia resaltan de otros. O arquitectónicamente, por ejemplo. Aquí cerca hay un pueblo que se llama Guanajay también, que yo se los he mostrado en otros videos, que tiene un teatro, el Teatro Milanés, si mal no recuerdo que se llama, que es increíble. Tiene una iglesia también que es increíble. Pero en Bauta, arquitectónicamente hablando, no he encontrado como algún sitio así en mi investigación que sea súper interesante. Pero igual quería traerlos aquí a que conocieran otro pueblo más de Cuba, otro pueblo más cercano a La Habana, por la carretera central. Miren, vayan dejándome por ahí abajo si algunos de mis suscriptores cubanos o extranjeros han estado en este pueblo. Dudo que muchos extranjeros, o sea, que hayan venido a Cuba, hayan venido a Bauta, de que no hay lugares como turísticos en este sitio, pero tal vez muchos cubanos que hayan vivido en el occidente, en La Habana, en la provincia de Artemisa, Pinar del Río, conozcan a Bauta. Cerca de aquí también se encuentra la playa de Baracoa, ya les mencioné, pero de aquí para Baracoa no sé cómo se vaya. ¿Qué ustedes creen? ¿Nos vamos para Baracoa? Creo que sería una locura irme para Baracoa, porque ya después para virar para La Habana desde Baracoa, sí no tengo ni idea de cómo se regresa. Ahí se tendría que buscar un taxi, por lo menos este pueblito está un poquito más conectado con lo que viene siendo la capital. Yo vine a Bauta una vez, pero ya, bueno, es que no me acuerdo ni siquiera cómo era Bauta, porque era demasiado pequeño y no tengo recuerdos así como de Bauta, no conozco a nadie de Bauta, pero es de estos pueblos así relativamente con vida, importantes, de la provincia de Artemisa, junto a San Antonio, junto a Guanajay, junto a la ciudad de Artemisa. Y es de los pocos que me faltan también de la provincia, porque en otros videos yo he visitado Caimito, he visitado Guanajay, he visitado San Antonio de los Baños, he visitado Bejucal, he visitado Batabanó, Guanajay, Artemisa. O sea, es de los pocos que me faltan de la provincia. Todavía me faltan algunos, pero lo iremos recorriendo poco a poco. Ya les digo, hiciera más videos por pueblos si hubiera realmente cosas que hacer en los pueblos, pero es que no hay nada, no hay como nada muy relevante que hacer. Pienso que en las provincias de Oriente los pueblos tienen más historia, tienen un poquito más de sazón, pero en Artemisa, en Mayabeque, no sé yo, desde mi experiencia no veo mucha cosa que hacer. Me he notado que a través de la carretera central hay bastantes negocios en lo que se refiere a restauranticos. Sobre todo para allá vi unos cuantos, hay barcitos, mi pyme, ya esto ha inundado Cuba entera, lo que vienen siendo los restaurantes. Mira que viene como una zapatería, tienda de artesanía. Me hace falta comprar un par de botas para estas andanzas, porque estos tenis ya ahorita no aguantan una mentira más. Déjenme por ahí abajo sus impresiones acerca de Bauta. Estoy buscando un lugar también donde sentarme, o que haya como un parque principal, que imagino que tiene que haber como un parque principal del pueblo, donde se encuentre su iglesia, donde se encuentre, ¿sabes? Un sitio así, no sé. Mira, aquí parece que está como un bulevar, digo yo. ¿Este es como un bulevar? No. Ah, no, es que vi estos adoquines y dije, aquí hay un bulevar, porque muchos de estos pueblos de Artemisa tienen su propio bulevar. Pero bueno, no sé, parece que Bauta no es el caso. Esta zona de acá sí la recuerdo, porque creo que por aquí era donde la última vez que vine hace tantos años, cogí una máquina que me llevó para Baracoa. No vamos a mencionar más Baracoa porque me estoy embullando para irme para Baracoa y no creo yo que me vaya a ir para Baracoa. Pero bueno, así transcurre, miren, más negocios. Así transcurre la vida aquí en Bauta. Upa, nos arrolla, vamos a cruzar. Miren este parque. Claramente que ese pueblo que se respete cubano tiene que haber un parque con una iglesia. Iglesia que al parecer está abierta, vamos a ver si la podemos conocer su interior.
Y pueblo cubano que se respete también tiene que tener una estatua de José Martí. O sea, eso no puede faltar. El Instituto Cívico Militar y la Asociación de Padres y Vecinos Maestros de la Escuela Pública número 1 al pueblo de Bauta. Una estatua del apóstol José Martí. Y aquí encontramos una glorieta, un poquito, no sé yo, un poquito feíta, pero bueno, es la glorieta de Bauta. Y la iglesia. Oye, qué chiquitica esta iglesia. Wow, parece no sé. Oye, qué chiquitica esta iglesia. Y aquí ustedes ven un santo roto. Y es que bueno, cuando se rompe un santo se dice que hay que dejarlo en la puerta de la iglesia. Eso es una creencia cubana. Y ven ahí bolsas, algunas serán santos rotos o muchas cosas, muchas tradiciones de las religiones afrocubanas, que siempre este tipo de cosas tienes que dejarlo supuestamente en las puertas de la iglesia, ya que bueno, como que la iglesia absorbe todo eso o algo así, supongo. Pero miren esto, tremendo santo que se rompió. No sé si es de San Lázaro, no es San Lázaro. Parece algún santo o algo. Y bueno, si a alguien se le rompe, no puedes botarlo jamás. Tienes que dejarlo en la puerta de la iglesia. Vamos a recorrer la parte de al lado de la iglesia. Vieron que es bastante pequeña, de hecho solamente tiene como una torre. Miren. Y bien tranquilito el pueblo. Qué rico que llueva, caballero. Estos días está lloviendo bastante. Wow. Dice, Cuba, cuida a tus familias para que conserven sano tu corazón. SS, Juan Pablo II, Santa Clara, 22 del mes 11 de 1998. Me imagino que eso fue algo que dijo el Papa Juan Pablo II en su visita a Cuba durante los años 90. Ya sabía que aunque sea algún pequeño bulevar tenía que tener. Miren, esto sale desde la carretera central y te lleva directo a la iglesia. Es como un pequeño paseo que hay por acá, pero está bastante bonito. Miren esto con sus plantas, con una escultura en el medio que al parecer es como una madre. Debe ser algo dedicado a las madres, supongo. Dice, recuerdo dedicado a las madres por iniciativa del Colegio José Martí y realizada por cuestión popular. Miren, muchas esculturas también he encontrado a lo largo de este pueblo y sobre todo en la carretera central. He visto como casas bastante antiguas, como esta que ven por acá y así. Antiguos negocios, me imagino, o antiguas casas de antes del tiempo de la República. Que he estado leyendo también, bueno, ¿por qué se llama Bauta? Porque, bueno, un señor que fue durante el bojeo a Cuba en los años 1500, que fue el que como descubrió esta zona y él quiso que se le reconociera a esta zona de acá como Bauta. Que era su apellido. Y por eso hasta el día de hoy se le conoce como Bauta. Le estoy hablando desde 1550, o sea, una población, o sea, una localidad que es muy, pero muy antigua. Ok. Ahí está. Estas motos que aquí en Cuba se le dice bejominas, que hacen más ruido que la velocidad que cogen. Este es como el policlínico al parecer, vi doctores afuera, o el hospital, empresa filial, la tienda La Cañera, o sea, muchos sitios, muchos lugares, la vida cotidiana de este pueblo transcurriendo a través de la carretera central. Vamos a adentrarnos también ahora un poquito a lo que vienen siendo los barrios, o sea, el interior de Bauta, como lucen los pequeños barrios, las calles. Miren esta casa qué bonita también, se ve que es bastante antigua y se vende. O sea, hay un cartel ahí que dice que se vende. ¿La comprarías? ¿Compraría alguno de ustedes una casa en un pueblo cubano? Bueno, me imagino que también son más baratas de lo que te podría costar en La Habana. Pero no, bueno, últimamente como hay tanta gente comprando casas a la par que vendiendo, ya a mí no me sorprende nada. Ya esto para acá es la salida del pueblo. O sea, el pueblo es bastante pequeño. No sé por qué en mi mente yo tenía la idea de que Bauta era más grande, que había como muchas cosas. Y yo dije, bueno, vamos a conocer Bauta. Pero en realidad es un pueblo como bastante sencillo. Y no es por nada, pero a San Antonio hay muchísimas más cosas. Es mi pueblo. Pero es como que tiene un centro, tiene varios parques, tiene como más negocios. También Artemisa puede ser. Pero bueno, cada pueblo me imagino que la estructura hablaba de un pasado desarrollado o no. Y San Antonio será un poquito también más desarrollado. Tenía industrias. Bueno, también les recuerdo que cerca de aquí se encuentra la textilera Ariguanabo, la antigua laguna del Ariguanabo también, que ya está seca.
Bueno, varios lugares de interés, el Cayo La Rosa, o sea, la testidera Cayo La Rosa, que era una de las más importantes del país, que de eso estuve hablando en mi video de San Antonio. Ya lo recorreremos en algún momento, pero he visto bastantes bares y bastantes cafés aquí en Bauta. Parece que hay bastante juventud, parece que hay juventud por acá, porque bueno, cuando se abren tantos lugares así, porque me imagino que haya gente joven, que sean en los que mayormente consumen este tipo de negocios y tal, sobre todo los bares. Hoy es jueves, no sé si por eso todo el mundo está en la escuela o no sé. Vamos a llegar al límite del pueblo para decir que recorrimos por lo menos Bauta completo a través de la carretera central. Lo que no he visto son tiendas, o sea, tiendas estas de MLC, del estado, no he visto muchísimas. Y los precios también, hacer una comparación con los precios de acá con La Habana. Tendríamos que ir a una MIPYME para ver qué tal los precios, si cambian, si no cambian. Aunque por lo general para estos sitios los precios son un poco más caros porque tienen que traer las cosas desde La Habana o o sea, son el mayor costo de transportación y tal, y por eso una Coca-Cola, lo que te cuesta, no sé, en un pueblo 250 pesos, puede que en La Habana te cueste 200 o 190. Pero bueno, es la realidad que estamos viendo de Cuba, la realidad que estamos palpando. Y si has llegado a este punto del video, por favor, tu like es muy importante para seguir recorriendo pueblos, para seguir viendo realidades de aquí de Cuba, que sería súper interesante que apoyaran estos videos también. Y bueno, se suscribieran para que la familia siga creciendo, que estamos muy cerca de los 120.000 suscriptores. Ya salimos un poco de lo que viene siendo el centro, que es la carretera central, y quiero mostrarles ahora las otras partes de Bauta, que es el interior, o sea, fuera del centro, que es lo que supongo yo que es el centro, las partes donde vive la gente y todo eso. Vamos a coger por aquí mismo. Hay parecer como una cañada, o sea, esto es lo que se le conoce a Cuba como una cañada, que son estos ríos que son más fosas que agua, que vendría siendo esto también. Estoy guiándome por el mapa a ver si no me pierdo. ¿Qué vendría siendo esto? Miren, esto tiene salida. Ahora no digo que esto tendrá salida. Bueno, por aquí supongo que sea la salida del pequeño lugarcito este donde entré. Bueno, supongo que sea por acá. Otra cosa que me sorprende también, bueno, que ya no me sorprende tanto, es la poca gente que hay en las calles, ¿saben? Otros pueblos que hemos visitado nos hemos dado cuenta de que no hay mucha gente en la calle realmente. Todo el mundo está en sus casas, yo no sé. Muchos también se han ido, entonces eso hace que los pueblos tengan cada vez menos vida y tengan cada vez menos personas. Y es que, bueno, si la vida allá en La Habana tiene un cierto grado de complicación, imagínense en los pueblos a la hora de conseguir alimentos, para la juventud, las oportunidades. O sea, es algo que se va limitando y se va limitando cada día más, cada mes más, cada año más. Y por eso los jóvenes que pueden o se van del país o intentan de alguna manera irse para La Habana. Y los pueblos cada vez quedan con personas mayores que, bueno, tienen menor ritmo de vida. Y por eso es que vemos las calles cada vez más desiertas y más tristes. Y más tristes también. Esta zona es como también, ya creo que limítrofe del pueblo. O sea, es una cosa que se camina súper rápido. Nada he caminado yo, Bauta. No me hubiera imaginado que hubiera sido tan pequeño. Miren las casitas. O sea, en contraste con otras casas un poquito en mejor estado, les digo, dependiendo del nivel adquisitivo de la persona. Y sigue como esta pequeña cañada hacia allá. Sí. Esto vendría siendo ya para acá los barrios más de la parte de afuera del pueblo. Miren, ¿sabes? Se ven que son casas más nuevas. Ya esto no es parte del centro. Ahora lo que estoy buscando es cómo volver a llegar a la carretera central, porque ya nos estamos alejando del centro. Wow, esta casa tiene su cosita, ¿eh? Y otra cosa también que se relaciona también a Bauta y a Guira de Melena también, por ejemplo, estos pueblos con personas con mucho dinero. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene fincas, que tienen negocios, sobre todo con la tierra. Entonces eso hace que haya muchas personas que tengan estas super casas, con super carros también, y que tengan mucho dinero, ya les digo, justificado por el hecho de que tienen muchas tierras y eso da dinerito. Entonces,
un dato que quería contarles, que no se crean que por ser un pueblo todo el mundo es pobre ni nada de eso. Nada de eso. Hay mucha gente con guani guani. Como por ejemplo, miren, esta calle de acá me di cuenta que son fincas grandes donde hay casas enormes adentro. Como esta, miren todo lo que viene siendo la propiedad de la persona. Entonces hay su dinerito. Esta es la escuela, que hoy jueves tiene que haber personas ahí. No sé si empezaron las vacaciones en Cuba. Ahora mismo no sé, como uno no va a la escuela, ahora mismo no me acuerdo si empezaron las vacaciones o no ya aquí en la isla. Creo que empiezan en julio, ¿no? Finales de junio o principios de julio, algo así. Hacia adelante ya encontramos la carretera central de nuevo. Hemos recorrido la parte más oeste del pueblo, vamos a movernos ahora hacia la este. Este es el círculo infantil Zapaticos de Rosa. Vaya nombrecito. En el centro vi un café, pero estaba cerrado. Lo vi un café así como una onda medio habanera, pero estaba cerrado. Vamos a pasar de nuevo por ahí a ver si está abierto, porque me apetece tomar algo bien frío. Se vende esta propiedad. Y ya se llegó ya a la casa, familia. A ver, pensaba que el viaje iba a ser un poquito más complicado conociendo Bauta, pero la verdad que no fue nada complicado. Se cogió, bueno, hay que andar claramente con dinero. Si vas ahí con transporte público te mueres, porque las máquinas hay como bastante flujo, lo que es, por ejemplo, miren, desde el Vedado para llegar hasta Bauta, miren cuántas cosas. Es del Vedado hasta La Ceguera, de La Ceguera hasta La Lisa, de La Lisa a las 9 del mediodía, a las 9 del mediodía, Punta Brava, de Punta Brava hasta Bauta. Por suerte, para regresar encontré una máquina que venía directo desde Bauta hacia La Ceguera y me ahorré por lo menos como 3 tramos. Pero no fue nada fácil, o sea, la comunicación, o sea, fue fácil en el sentido de que había bastante transporte privado, pero con el tiempo te demoras bastante para llegar. Yo tenía unas expectativas con Bauta, que había escuchado cosas que no sé, había escuchado. Y pensé que iba a haber más cosas, que iba a haber como un centro, iba a haber un poquito más de vida. Y la verdad que no fue el caso, no fue la realidad de ese sitio, pero sí se nota un poco el vacío de los pueblos últimamente. Estos últimos videos que he estado haciendo, y bueno, yo que he recorrido Cuba entera, he notado que cada vez hay menos personas en los pueblos, cada vez son más vacíos, pero por otra contraparte hay como más negocios, hay como un poquito de más cosas privadas en los pueblos, bares, restaurantes, hay más. Entonces es un poco como contrastante porque hay menos gente, pero al mismo tiempo más negocios, como dan negocios esos restaurantes, esos bares. Y me sorprendió muchísimo ver esto en Bauta. Entonces déjenme por abajo por los comentarios a ustedes personalmente qué les pareció este video recorriendo este pueblo de Bauta y qué otros pueblos de Artemisa también les gustaría que recorrieran. La verdad que se siente súper bien estar de regreso en La Habana, de regreso en la casa, porque está haciendo un sol y una lluvia y se pasa literalmente todo el día así. Miren, ahora está como que va a llover. Ahora llueve ahorita y escampa, y luego llueve y luego escampa y así. Ah, mira, una actualización. Miren, esto fue que se me mojó el otro día. Pero una actualización de aquí es que ya tenemos aire acondicionado. Recuerda que le dije que iba a poner aire acondicionado en el cuarto, o sea, en el cuarto principal, que es el que me gusta a mí. Pues ya se puso ya. Tengo que hacerles un house tour de la casa, caballero, cuando esté lista, pero bueno, más o menos les adelanto un poquito de cómo va la cosa. Todavía faltan cosas por pintar y bueno, mínimos detallitos, pero sí quería, aunque sea un poco, mostrarles y hablar con ustedes al final del video, porque bueno, hacía tiempo que no les subí un video así hablando un poquito más personal aquí entre ustedes y yo. Y bueno, caballero, está siendo un poco bastante complicado grabar dentro de La Habana en el sentido de que ya uno no sabe ya qué va a grabar. A veces pienso que ya como Cuba se me quedó un poco pequeña y a veces como que no sé qué va a grabar ya, no sé dónde ir ya. Creo que hay que grabar hay que hacer un viaje y grabar otros países, grabar otras cosas, porque la verdad que ya en Cuba creo que un problema que tenemos muchos youtubers es bueno, que terminamos siendo un poco repetitivos en el sentido de que ya va quedando un poco contenido que grabar aquí, como que lo mismo, la misma situación, casi siempre bueno los que graban en La Habana, los mismos lugares y puede ser un poco tedioso también para los espectadores y bueno, déjenme por abajo por los comentarios si ustedes a veces lo sienten así. Y bueno, si yo viajara
si me seguirían queriendo. Bueno, yo sé que muchos me siguen por Cuba, pero también sé que muchos me siguen por mi personalidad, por quién soy, y sé que me seguirían allá donde fuera. Entonces, si eres de esos, déjamelo por abajo por los comentarios. Pero he tenido últimamente esta pequeña duda de dónde grabo, qué hago, o tal vez me faltan, o sea, sé que me faltan lugares en Cuba, pero yo sé que muchos se darán cuenta de lo que me refiero, que ya va siendo un momento de conocer otros horizontes. Y nada, quería decirles eso, quería tener una charla con ustedes al final del video y desearles, por supuesto, unas vacaciones excelentes. Ya empiezan las vacaciones, para, bueno, no sé si los que me ven tienen vacaciones o no, por lo menos aquí en Cuba empiezan las vacaciones. Y bueno, yo siempre estoy trabajando y de vacaciones al mismo tiempo, cosas que pasan cuando uno es como su propio jefe. Pero nada, que no quiero extenderme muchísimo, que los quiero muchísimo, lo repetí, y nos vemos en una próxima aventura, quién sabe dónde. Estoy loco por ir a Oriente, ya estoy loquito por ir a Oriente, por hacer un viaje de estos largos, de estas aventuras súper largas que ustedes también han estado acostumbrados a verme. Entonces los quiero muchísimo y nos vemos en una próxima aventura, quién sabe dónde. Bye.